Queridos amigos, bienvenidos al curso de crecimiento espiritual según la Kabbalah. Hoy vamos a hablar del mes de Elul, que es el último mes del calendario judío y es un mes dedicado a la introspección, a la reflexión, a lo que llamamos Teshuvah, el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el 1 de Tishri, que es el año nuevo judío, es el día del juicio y por tanto todos los seres humanos son juzgados en este día. Y tenemos que preparar el juicio. Y el mes de Elul es un mes destinado a la preparación de ese juicio. Es como un director de cine que está filmando una película y él empieza a filmar escenas y empieza a repetir escenas y una película que tiene que durar una hora y media, él filma unas 5 6 horas, 7 8 horas y luego a la hora de hacer el montaje, pues él va seleccionando las imágenes que él quiere incluir y ¿qué hace? Pues borrar y montar y de esta forma presenta la mejor versión de esa película. Eso es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer en el mes de Elul. Tenemos que poner todas las escenas que hemos tenido durante el año en nuestra vida negativas y eliminarlas y de esta forma poder presentar la mejor versión el 1 de Tishri, el día del juicio, el día de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, que es el año nuevo judío, es por una parte el día donde recordamos la creación de Adán y Jabá, la creación del hombre, pero también es el día del juicio. Y dijeron nuestros sabios que en el mes de Elul tenemos que utilizar varias herramientas de preparación. La primera es la teshuvah, el arrepentimiento, el retorno. Lo segundo es la sedaká, la caridad, porque cuando una persona da, activa por la ley de causa y efecto, que también la misericordia divina baje a ti, tú activaste a través de la misericordia, te hiciste digno que la misericordia divina también se active sobre ti. Y también la oración. La oración es una forma de mostrar nuestra dependencia con Dios y de ponernos en sus manos y decir, todo depende de ti, todo lo importante que tengo depende de ti, mi vida depende de ti, mi salud, mi sustento, todo depende de ti, por tanto me pongo en tus manos y expreso mi arrepentimiento y me pongo en tus manos y pido tu misericordia y pido tu compasión en el día del juicio. Ahora, hay una gran pregunta que nos tenemos que hacer. Una persona hizo lo que hizo y cuando llega el mes de Elul, lo que hecho, hecho está. ¿Cómo una persona puede borrar toda, todos estos acontecimientos de su película existencial? Y esa es la fuerza de la Teshuvah. La fuerza de la Teshuvah es que Dios nos da la oportunidad de poder borrar todas esas imágenes, todas esas escenas negativas, como este director de cine que cuando realiza el montaje en la película original nadie sabe lo que se filmó aparte de lo que él está exponiendo. Y de la misma manera, cuando la persona llega al día de Rosh Hashanah, la película existencial que nosotros presentemos, esa es sobre la cual se nos va a juzgar. Ahora, para entender la fuerza de la Teshuvah, la fuerza del arrepentimiento, el Talmud, en el Tratado de Sanedrín, página 103, trae un acontecimiento que ocurrió con un rey, que era el rey Menashe, que era hijo del rey Hizkiyahu, y un rey que fue el 14 de la dinastía del reino de Yehuda. Fue el rey número 14. Anteriormente fue el 13, fue su padre Hizkiyahu, que era una persona recta, una persona piadosa, una persona justa, que limpió toda la idolatría del reino de Yehuda y devolvió el servicio al templo tal como Moshe Rabenu, Moisés, había establecido a través de la Torá. Y cuando Hizkiyahu murió, Menashe
su hijo fue nombrado como rey y nos dice el libro de Reyes 2, capítulo 21, y Menashe realizó todas las abominaciones e hizo todo el mal delante de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Menashe, todo lo que su padre había hecho progresar el reino de Judá en espiritualidad, él dio totalmente marcha atrás. Dice que los profetas en la época de Menashe eran Joel y Habacuc. Y dice, ¿qué hizo Menashe? Dice, levantó altares para la idolatría, plantó Asherot, plantó árboles para la idolatría, sirvió idolatría y introdujo la práctica de ofrendar niños pequeños al Molech, al ídolo que se llamaba Molech. Y por tanto, Menashe hizo una destrucción total a nivel espiritual dentro de lo que era el reino de Judá. Continúa el Talmud diciendo en Sanedrín que el ejército de Asiria emprendió la guerra contra el reino de Judá y Menashe fue capturado y fue encadenado y fue traído a Asiria. Y dice que una vez que estaba en Asiria, lo sentaron sobre un utensilio de agua caliente y para torturarlo poco a poco. Y iban aumentando la temperatura gradualmente. Dice que en ese momento Menashe comenzó a evocar a todas las idolatrías que él había servido, a todas las idolatrías que él había instalado en el reino de Judá, y vio que ninguna le respondía. En ese momento dijo, yo recuerdo que mi padre, Hizkiyahu, me había dicho que cuando esté en un momento de angustia, recuerde el versículo del libro de Devarim, de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 30, donde la Torah dice, y cuando estés en un momento de angustia, clamarás a mí y yo te responderé. Y por tanto, en ese momento, Menashe clamó a Dios. Dice que Dios aceptó el arrepentimiento de Menashe. Y los ángeles celestiales dijeron, ¿cómo? A una persona así tú le vas a perdonar. Y dijo, sí se ha arrepentido y está mostrando su arrepentimiento, sí. Dice, y generó un camino especial para que el arrepentimiento de Menashe llegara, de forma de que milagrosamente los asirios le liberaron y le retornaron al reino de Judá, le retornaron a Jerusalén y por tanto ese arrepentimiento fue aceptado por Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos entender la teshuva? Una persona que todo lo que su padre había hecho para elevar la espiritualidad, él lo echó abajo. Una persona que construyó altares a la idolatría, que plantó árboles para la idolatría, que sirvió y extendió la idolatría en todo el reino de Judá y instauró el servicio al Molech de ofrendar niños pequeños de ofrenda. ¿Cómo es posible que Dios acepte ese arrepentimiento? Dice, de aquí aprendemos la fuerza de la teshuva, que nadie tiene que desesperar, la fuerza del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque generalmente cuando nosotros hablamos de el arrepentimiento siempre nos viene en connotación la relación del juez y el acusado. Y por tanto, un juez, cuando un acusado viene, no puede decir yo me arrepiento y ya aquí no pasó nada y yo hice un arrepentimiento profundo desde el corazón
yo ya cambié. No, el juez tiene que aplicar la ley. Puede haber un atenuante, pero el juez tiene que aplicar la ley. Pero en lo que es la relación de Dios con el hombre, es la relación de padre a hijo. Como dice la Torah en el libro de Deuteronomio, en la Perashá Re'eh, Banim atem la'Sholokejem. Vosotros sois hijos de Dios. Y por tanto, en la relación de padre con hijo hay una diferencia. ¿Y cuál es? Que en la relación de padre con hijo lo que rige es el amor. En la relación del juez con el acusado lo que rige es la justicia. Y por tanto, como es la justicia, el juez tiene que aplicar la justicia. En la relación de padre con hijo lo que rige es el amor. Y por tanto, cuando vino Menashe y se arrepintió, Dios le perdonó. ¿Por qué? Porque es una relación de amor. Incluso con un hijo rebelde como era Menashe, con un hijo que fue en contra de lo que Dios quería para el reino de Yehuda. Y por tanto de aquí aprendemos la fuerza de la Teshuvah, la fuerza del arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente de corazón y viene ante Dios y expresa su arrepentimiento, pues Dios lo trata no como un juez y acusado, sino como un padre y con un hijo. Quiere decir que, imagínense un padre que llega a la boda de su hijo y el hijo le dice, antes de entrar en el palio nupcial, yo me tengo que sentar con vosotros. Y convoca al padre y convoca a su madre. Dice, yo sé que no he sido un buen hijo, no he respondido a vuestras expectativas, no he seguido vuestras normativas y por tanto os pido perdón. En ese momento, el padre que dice y la madre, entra tranquilo, te perdona. ¿Y cómo pueden borrar 30 años de comportamiento que no era el comportamiento que ellos esperaban? Dice, por el amor. El perdón es un derivado del amor. Y el amor es esa esencia divina que el ser humano tiene dentro de él. Y el perdón es la consecuencia de esa esencia divina. Una persona por amor puede perdonar. Y eso es lo que, y no solamente puede perdonar, sino puede olvidar. Y eso es lo que dice Dios en el libro de Éxodo, cuando describe las 13 cualidades de misericordia de cómo Dios rige el mundo. Dice, no sea bomba fecha ojalá. Dice que perdona la transgresión con intención, sin intención y con rebeldía, ven aquí y la limpia. Dice, ¿qué quiere decir que la limpia? Que la borra como si no hubiera pasado nada. Pero algo sí es importante. Y lo importante que es que la persona tiene que arrepentirse. Es decir, nosotros tenemos que ser proactivos. La persona no puede decir, bueno, pues si Dios quiere perdonar, que me perdone. No, tú tienes que merecer el perdón. ¿Por qué? Porque como estamos en un mundo donde nosotros hemos venido a crecer y nosotros somos los que activamos el mundo espiritual, pues tenemos que activar el mundo espiritual. Es decir, que para atraer la misericordia divina, nosotros tenemos que activar el perdón, tenemos que activar el arrepentimiento, tenemos que activar la compasión. Es decir, si nosotros activamos nuestro arrepentimiento, atraemos la luz de misericordia divina. Si nosotros perdonamos por la ley de causa y efecto, pues somos dignos también que Dios nos perdone. Y por tanto, la Teshuvah, el arrepentimiento, dice que Dios la creó antes de crear al hombre. ¿Qué quiere decir? Que Dios ya pensó en el arrepentimiento como antídoto para poder reparar las acciones negativas, los pensamientos negativos, las palabras negativas del hombre. Y por tanto, tenemos aquí un arma muy poderosa que tenemos que saber aprovechar en el mes de Lul. Muchas gracias por estar un día más con nosotros. Si les gustó, te invitamos a hacer like y de esta manera sí podremos ser más numerosos y podemos ayudar y difundir este mensaje de sabiduría espiritual para otros. Si todavía no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos a suscribirte. Y si quieres participar en nuestros talleres y cursos gratuitos, te invitamos a enviarnos un WhatsApp o un email en la dirección que aparecerá a continuación. Y no te olvides de poner el código de tu país. Muchas gracias.